Bienvenidos a otro programa de Perspectiva TV, un espacio en el que analizaremos toda la estadística, toda la información y todos los hechos económicos que impactan a las empresas del Ecuador y del mundo. Seguramente usted se habrá preguntado qué es esto de la burbuja especulativa y qué está pasando con la economía de Estados Unidos. Para tratar de despejar estas preguntas y otras, hemos invitado al economista Eduardo Cadena, director del Centro de Estudios de la Cámara de Comercio de Quito, con quien analizaremos este tema. Además, como siempre, hemos preparado una serie de estadísticas históricas que nos permitirán analizar qué está pasando con la economía de Estados Unidos y cuál será el impacto de esta recesión a nivel mundial. Espérelo después del corte. Estamos de vuelta con el programa Perspectiva TV. Como habíamos anunciado antes del corte, lo que vamos a tratar de analizar en este segmento es qué está pasando con la economía de Estados Unidos y sobre todo por qué se infló tanto la burbuja especulativa en el mercado inmobiliario y cómo es que se derrumbó y cuáles son los efectos entonces para la economía más grande del mundo y sobre todo para la economía mundial y tratar de entender si es que esto nos puede pegar a nosotros de alguna forma. Durante los últimos 20 o 30 años, lo que ha pasado con la economía de Estados Unidos es que tiende a gastar mucho más de lo que tiene. Esto ha generado un fuerte déficit comercial, pero la verdad es que no ha habido mucho problema con esto porque el resto de países del mundo, es decir, principalmente los países asiáticos, han estado dispuestos a prestarle una gran cantidad de dinero a Estados Unidos para que mantenga su déficit comercial. Pero el problema es que ya las familias de Estados Unidos comienzan a endeudarse cada vez más y ahí sí tenemos un delgado equilibrio. Por ejemplo, veamos unas cifras. En el año 85, el 70% del ingreso disponible de las familias de Estados Unidos estaba destinado a la deuda. Vamos avanzando en el tiempo y encontramos que hacia el año 2000, el 90% del ingreso disponible de las familias estaba destinado a pagar deuda. Uno puede decir rápidamente que se ve aquí el consumismo de la economía de Estados Unidos, pero como les decía antes, esto no es problema porque antes la gente estaba dispuesta a prestarle a Estados Unidos, pero parece que esto ha cambiado en los últimos años. Y resulta que entre el año 2000 y 2007, el endeudamiento en la economía de Estados Unidos crece a niveles del 130%, es decir, los estadounidenses están mucho más endeudados de lo que pueden recibir mensualmente. Ahí sí tenemos entonces un problema mucho más grave. ¿Qué es lo que pasó en el año 2000-2001? Hubo una crisis en el sector de la nueva economía, es decir, las empresas .com, las empresas de Internet. Ustedes recordarán que hubo una recesión en este momento en Estados Unidos y la Fed, la Reserva Monetaria de Estados Unidos, lo que dijo es: voy a tratar de bajar las tasas de interés para que nuevamente las personas saquen más créditos, dejen de ahorrar y pongan su dinero en la economía a producir. Justamente eso es lo que hicieron las familias en Estados Unidos y la primera inversión que hicieron fue en el mercado inmobiliario. Al haber más gente tratando de poner su dinero en bienes raíces, en construcción y demás, los precios en ese mercado comenzaron a subir en una forma exponencial. Pero claro, todo el mundo estaba feliz de poner su dinero ahí. El problema vino cuando ya este 130% de endeudamiento no fue sostenible y la burbuja inflacionaria que se dio entre el año 2000 y 2007 explotó finalmente. ¿Cuál fue el efecto en la economía de Estados Unidos de esta explosión de la burbuja? Pues básicamente se puede medir en el crecimiento del PIB de Estados Unidos. Ustedes verán que tenemos una línea de tendencia del año 96 hasta la actualidad y un poquito más allá. Como se puede ver, en el año 2008 se prevé un crecimiento de la economía del 0.5%, es decir, extremadamente bajo. Hay gente que ya sitúa este crecimiento posiblemente en el 0%, es decir, ya extremadamente complicado para los Estados Unidos. Si uno lo compara con la recesión que hubo en el año 2001 en Estados Unidos, lo que vemos es que el 0.8% fue el crecimiento que se registró en ese año. Lo que tenemos entonces es que en el año 2001, que ya teníamos problemas a nivel mundial, el crecimiento fue más alto de lo que se prevé en los próximos 2 o 3 años en los Estados Unidos. Por lo tanto, amigos, si que ustedes tienen inversiones en los Estados Unidos o hacen exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que tienen que fijarse es cuánto se dificultó su exportación a los Estados Unidos en el año 2001 y tener en cuenta que incluso en estos últimos 2 o 3 años va a ser más complicado mejorar esas inversiones. Ese es el escenario con el que tenemos que vivir en el Ecuador y en el mundo durante los próximos años, porque Estados Unidos necesariamente está entrando en una recesión y que puede convertirse en una crisis muy rápidamente. Básicamente, un dato que tenemos que seguir muy de cerca es la devaluación del dólar a nivel mundial, porque es un reflejo directo de lo que está pasando en la crisis económica de este país. Si es que uno ve la tendencia del dólar, ve básicamente que se está devaluando a lo largo de los últimos 4, 5, 6, 7 años. Pero
la tendencia de devaluación tiende a ser mucho más fuerte en el último año. Por ejemplo, en el año 2001-2002 teníamos una relación de dólar frente a euro de 1.12. Actualmente, un dólar se intercambia simplemente por 0.63 euros. Es decir, hay una muy fuerte devaluación y la gente está perdiendo confianza en la moneda más fuerte del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente, las personas en el mercado de Estados Unidos están abandonando una moneda débil como el dólar y cambiándose rápidamente a monedas mucho más fuertes como el euro, la libra esterlina o el yen. Y también están cambiándose de inversiones poco rentables en el mercado inmobiliario y pasando a inversiones mucho más fuertes en mercados de productos básicos, en el mercado de commodities petroleros o en el mercado del oro. Por eso es que esos productos están subiendo muchísimo más. ¿Cuál es el efecto de esta devaluación del dólar a nivel mundial? Pues lo podemos medir básicamente a través de las reservas monetarias internacionales. Esto se convierte en un problema porque la mayoría de países del mundo mantienen reservas en dólares. De hecho, el 66% de las reservas mundiales se mantienen en dólares en países como el Asia, países asiáticos como por ejemplo el Japón, China y demás. El euro mantiene un 25% de las reservas mundiales y otras monedas como por ejemplo el yen o la libra esterlina representan tan solo el 9% de las reservas mundiales. Y entonces aquí hay un problema, amigos, porque cuando uno dice, mira, el dólar está perdiendo fuerza en el mercado mundial, lo que tenemos claramente es que los países asiáticos y el resto del mundo van a decir, bueno, ¿hasta cuándo me quedo yo con mis dólares devaluados? ¿Cuándo doy el salto hacia tener una moneda mucho más fuerte? Porque recuerden que esto es dinero guardado en las bóvedas de cada país. Pero lo que pasa es que las autoridades monetarias de todo el mundo dicen, si es que yo abandono el dólar, lo que voy a generar es una mayor devaluación en el mercado mundial. Por lo tanto, voy a generar más presión sobre la economía de Estados Unidos, que nos guste o no, es la economía más grande del mundo. Y por lo tanto, la recesión que se siente ahora a nivel mundial puede ser rápidamente una crisis mundial y de proporciones totalmente gigantescas, si se quiere. Por eso es que la gente no abandona rápidamente el dólar y todavía se queda guardando a pesar de que hay fuertes presiones y fuertes incentivos para que abandonemos la moneda. ¿Cuál es el efecto de esto en el mercado mundial? Básicamente lo que está tratando de hacer la Reserva Federal de Estados Unidos es bajar las tasas de interés nuevamente a un nivel que sea mucho más competitivo para que las personas vuelvan a pedir créditos en el mercado de Estados Unidos y con esto se reactive la economía. Fíjense ustedes que hasta el año pasado teníamos una tasa de interés referencial de Estados Unidos del 5% y actualmente ya ha bajado al 1.5% y los analistas creen que va a seguir bajando en el mediano plazo. Vean ustedes lo que pasó entre el año 2001 y 2004, es decir, cuando hubo la otra recesión en Estados Unidos, la recesión de las empresas.com, la tasa de interés fue bajada al 2% y después al 1%. Aquí es cuando se generó el problema en Estados Unidos, porque hubo demasiados créditos y eso generó la burbuja especulativa que acaba de explotar. ¿Cuál es la relación de la tasa de interés de la Fed con lo que está pasando en el Ecuador? Se puede medir básicamente con la inversión extranjera directa, es decir, cuánta inversión viene de afuera o se va del país. Y uno ve claramente que cuando hay una tasa de interés muy baja a nivel internacional, los inversionistas dicen, bueno, para mí ya no es muy interesante seguir invirtiendo en Estados Unidos porque la rentabilidad que me pagan por mi dinero invertido en Estados Unidos es extremadamente bajo, es decir, simplemente entre el 2 y el 1%. En ese caso lo que hago es tratar de ir a otras economías con mayor riesgo, pero con mayor ganancia de mi capital. Y por lo tanto eso se traduce en mayores inversiones extranjeras directas en la economía de Ecuador. A medida que la tasa de interés comienza a subir en el mercado internacional y sobre todo en Estados Unidos, lo que vemos es una reducción de las inversiones porque lógicamente ellos dicen, bueno, ahora que la tasa de interés en Estados Unidos ya ha subido al 5%, pues ya nuevamente es interesante mandar mi plata a Estados Unidos. ¿Qué es lo que se puede esperar en los próximos 2 o 3 años? Básicamente lo que podemos esperar es que la tasa de interés en Estados Unidos comience a bajar para reactivar la economía, para salir de la recesión mundial. Y entonces lo que vamos a ver posiblemente es un aumento de la inversión extranjera directa. Esto siempre y cuando en el Ecuador hagamos las cosas adecuadas para poder tener un marco legal adecuado, para traer las inversiones y demás. No es simplemente un hecho de que la tasa de interés en Estados Unidos baja y va a venir plata al Ecuador. Pero tenemos una ventana interesante durante los próximos 2 o 3 años para atraer inversiones, lo cual puede ser muy interesante para el país. Después del corte comercial les invito entonces a analizar con Eduardo Cadena de la Cámara de Comercio de Quito qué está pasando con la economía mundial y la economía de Estados Unidos desde su punto de vista. Los invitamos.